Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos el oráculo de Delfos, el centro espiritual de la Grecia antigua y fuente de sabiduría. El oráculo de Delfos es uno de los elementos más icónicos de la Grecia antigua. Situado en el templo de Apolo, en la ciudad de Delfos, se consideraba el centro del mundo helénico, simbolizado por el ónfalos u ombligo del mundo. Los griegos acudían al oráculo en busca de orientación divina sobre cuestiones políticas, personales y sociales. Una de sus máximas más conocidas, inscrita en el pronaos del templo, es «Conócete a ti mismo». Esta frase, atribuida al sabio Quilón de Esparta, no solo guió la filosofía griega, sino que también sigue siendo un pilar para las reflexiones éticas y prácticas en la actualidad. Este episodio explora el contexto histórico del oráculo, el significado de esta máxima y su relevancia para la vida moderna. Contexto histórico. El oráculo de Delfos, uno de los centros religiosos y culturales más destacados de la antigua Grecia, estaba situado en las laderas del monte Parnaso, en un entorno cargado de significado simbólico. Dedicado al dios Apolo, este lugar sagrado atrajo durante siglos a gobernantes, generales, comerciantes y ciudadanos comunes que buscaban orientación divina para tomar decisiones de gran trascendencia. El funcionamiento del oráculo dependía de las pitias, sacerdotisas que servían como intermediarias entre los hombres y Apolo. Estas mujeres, seleccionadas cuidadosamente por los sacerdotes del templo, solían ser de edad avanzada, provenientes de familias humildes y con una vida marcada por la pureza y la devoción. Aunque su selección parecía obedecer a criterios de modestia, su papel les confería una influencia extraordinaria en el mundo griego. El ritual de consulta al oráculo seguía una elaborada ceremonia. La pitia, tras realizar abluciones purificadoras en la fuente Castalia y ofrecer sacrificios en honor a Apolo, se dirigía al adítón, una cámara interior del templo. Allí, se sentaba sobre un trípode colocado sobre una grieta en la roca, de donde emanaban vapores que, según se creía, inducían un estado de trance místico. Aunque las explicaciones modernas sugieren que estas emanaciones podrían contener gases como etileno o metano, los antiguos griegos lo interpretaban como una manifestación directa del poder divino. Durante su trance, la pitia pronunciaba palabras, sonidos o frases aparentemente incoherentes que eran registradas y traducidas por los sacerdotes del templo. Estas interpretaciones eran presentadas al consultante en forma de mensajes que, con frecuencia, contenían ambigüedades y requerían una reflexión profunda para ser comprendidas. Uno de los aspectos más fascinantes del oráculo de Delfos era el carácter ambiguo de sus respuestas. Esta ambigüedad, lejos de ser una deficiencia, era un reflejo de la complejidad inherente a las decisiones humanas. En un mundo donde el destino y el libre albedrío coexistían en una delicada tensión, las respuestas del oráculo ofrecían una guía sin imponer un curso de acción específico. El consultante, en última instancia, era responsable de interpretar y actuar según su propia comprensión de la voluntad divina. Por ejemplo, el rey Creso de Lidia consultó al oráculo antes de enfrentarse al imperio persa. La pitia le respondió que, si cruzaba el río Jalis, destruiría un gran imperio. Convencido de su victoria, Creso invadió Persia, pero el imperio destruido resultó ser el suyo propio. Este tipo de respuestas, que podían interpretarse de múltiples maneras, subrayaban la importancia de la prudencia, la reflexión y el conocimiento de uno mismo en la toma de decisiones. El oráculo de Delfos desempeñó un papel crucial en la historia del mundo griego, influyendo en acontecimientos políticos, militares y culturales. Generales como Temístocles buscaron la guía del oráculo en momentos críticos, como la invasión persa, mientras que líderes como Alejandro Magno lo consultaron para legitimar sus conquistas y reforzar su imagen como elegido de los dioses. Más allá de las consultas individuales, el oráculo también jugó un papel unificador en la cultura griega. Las ciudades-estado, a menudo enfrentadas por rivalidades políticas y militares, reconocían la autoridad espiritual del oráculo y participaban en rituales comunes en Delfos.
Además, el sitio albergaba los Juegos Píticos, celebraciones panhelénicas que incluían competiciones deportivas, musicales y literarias, promoviendo así la cohesión cultural del mundo griego. Aunque el oráculo de Delfos perdió su influencia con el auge del cristianismo y la caída del mundo clásico, su legado perdura en la imaginación colectiva. La figura de la Pitia, el simbolismo de Apolo como dios de la luz y la sabiduría, y la máxima conócete a ti mismo siguen siendo fuentes de inspiración para la reflexión filosófica y ética. El oráculo de Delfos no solo fue un lugar de consulta divina, sino también un espacio donde convergían las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana, la libertad y el destino. Su historia y su simbolismo nos invitan a explorar nuestras propias decisiones y a reflexionar sobre el significado de nuestras acciones en un mundo lleno de incertidumbres. Conócete a ti mismo. Significado filosófico. La máxima Conócete a ti mismo, inscrita en el templo de Apolo en Delfos, es una de las frases más emblemáticas de la filosofía griega y un pilar del pensamiento occidental. Este llamado al autoconocimiento no solo reflejaba un consejo práctico para la vida cotidiana, sino también una guía hacia la comprensión profunda de la naturaleza humana, los límites de la existencia y el lugar del ser humano en el cosmos. Para los griegos, el autoconocimiento era una condición esencial para alcanzar la virtud. Este concepto de virtud no se limitaba a la moralidad, sino que implicaba la excelencia en todos los aspectos de la vida. El ideal griego consistía en vivir de manera equilibrada y armoniosa, un objetivo que solo podía lograrse mediante el reconocimiento y la aceptación de uno mismo. Reconocer los propios límites. El conocimiento de sí mismo permite a las personas aceptar su condición humana y reconocer sus limitaciones. En la Grecia antigua, esto se consideraba esencial para evitar la ibris, la desmesura o arrogancia que podía llevar al individuo a desafiar el orden natural y divino. Al reconocer nuestras limitaciones, desarrollamos humildad, una virtud clave que protege contra los excesos y nos mantiene en equilibrio con el mundo que nos rodea. Identificar fortalezas y debilidades. La introspección también es fundamental para descubrir nuestras capacidades y áreas de mejora. Este conocimiento permite tomar decisiones alineadas con nuestros valores, habilidades y circunstancias. Para los griegos, esta capacidad de autoevaluación era un acto de sabiduría práctica, ya que guiaba al individuo hacia una vida más plena y significativa. Reflexión ética. El autoconocimiento también tiene implicaciones éticas. Al conocernos mejor, somos capaces de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, actuando con justicia tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Esta reflexión ética nos invita a responsabilizarnos de nuestras acciones y a vivir de acuerdo con principios de equidad y armonía. El filósofo Sócrates adoptó esta máxima como uno de los fundamentos de su pensamiento. Para él, el autoconocimiento era el primer paso hacia la sabiduría y la virtud. Su método de la mayéutica, o dar a luz el conocimiento, consistía en guiar a sus interlocutores a través de preguntas profundas que los obligaban a cuestionar sus creencias, explorar sus pensamientos y descubrir verdades interiores. Sócrates creía que la ignorancia de uno mismo era la causa de muchos males, tanto a nivel individual como social. Por ello, instaba a sus conciudadanos a mirar hacia adentro y a cuestionar sus motivaciones, deseos y acciones. En palabras del propio Sócrates, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Aunque esta máxima nació en un contexto cultural específico, su significado trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. En la actualidad, la invitación a conocerse a uno mismo sigue siendo fundamental en un mundo donde la prisa, la distracción y las demandas externas pueden alejarnos de nuestra esencia. El autoconocimiento no solo es clave para el desarrollo personal, sino también para la convivencia y el progreso social. Al entender nuestras propias limitaciones, deseos y motivaciones, también desarrollamos empatía y comprensión hacia los demás. Este proceso de introspección y reflexión ética es, en esencia, un acto de sabiduría que conecta a la humanidad con su naturaleza más profunda y su potencial más elevado.
La máxima Conócete a ti mismo nos recuerda que el viaje hacia la sabiduría comienza en nuestro interior. Al reconocer nuestras fortalezas y debilidades, aceptar nuestras limitaciones y reflexionar sobre nuestras acciones, podemos construir una vida más equilibrada, virtuosa y plena. En palabras de los antiguos griegos, el autoconocimiento no es solo un medio para alcanzar la excelencia, sino también una expresión de la verdadera humanidad. Relevancia contemporánea. En un mundo marcado por el avance tecnológico, la hiperconectividad y el ritmo acelerado, la máxima Conócete a ti mismo cobra una relevancia crucial. Esta reflexión milenaria, nacida en el contexto del oráculo de Delfos, sigue siendo una herramienta poderosa para navegar los desafíos contemporáneos y fomentar una vida más plena y equilibrada. Autoconocimiento en la era de la información. La era digital nos brinda un acceso ilimitado a información, pero también puede alejarnos de nosotros mismos. Muchas personas caen en la trampa de buscar validación externa a través de las redes sociales, el consumo material o las tendencias fugaces, descuidando la introspección. Practicar el autoconocimiento requiere detenerse, desconectar del ruido externo y reflexionar sobre nuestras prioridades, valores y metas. Este ejercicio ayuda a distinguir lo esencial de lo superfluo y a construir una identidad más auténtica. Impacto en la toma de decisiones. El autoconocimiento es una herramienta clave para tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestras motivaciones reales. En el ámbito profesional, por ejemplo, conocer nuestras fortalezas, debilidades y pasiones permite elegir una carrera que resuene con nuestros valores personales. Además, en la vida cotidiana, esta claridad interna mejora la gestión del tiempo, las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos, promoviendo una mayor satisfacción y sentido de propósito. Salud mental y bienestar. El autoconocimiento está estrechamente vinculado con la salud mental. Reconocer nuestras emociones, patrones de pensamiento y desencadenantes del estrés nos capacita para gestionar mejor los desafíos emocionales y evitar caer en estados de ansiedad o agotamiento. Esta práctica también fomenta una mayor resiliencia, permitiendo afrontar las dificultades con una mentalidad más equilibrada y compasiva hacia nosotros mismos. Ética y responsabilidad social. En un mundo cada vez más globalizado, el autoconocimiento también desempeña un papel importante en la ética personal y la responsabilidad social. Al comprender nuestras necesidades y deseos, desarrollamos una mayor empatía hacia los demás, lo que fomenta relaciones más saludables y contribuye a la construcción de comunidades más justas y solidarias. Además, esta conciencia interna nos impulsa a actuar de manera responsable hacia el medio ambiente y a contribuir al bienestar colectivo. El legado del oráculo de Delfos y su máxima Conócete a ti mismo trasciende los límites del tiempo y la cultura. Aunque estas enseñanzas surgieron en un contexto religioso y filosófico específico, su esencia sigue siendo universal y aplicable a los desafíos modernos. Hoy más que nunca, reflexionar sobre nuestra identidad y propósito nos ayuda a resistir las distracciones externas y a encontrar un equilibrio interior. Este proceso de introspección no solo enriquece nuestra experiencia personal, sino que también nos conecta con la tradición de los antiguos griegos, quienes valoraban el autoconocimiento como la clave para alcanzar la sabiduría y la excelencia humana. Practicar el autoconocimiento es más que un ejercicio filosófico, es una herramienta práctica y transformadora que permite enfrentar los retos de la vida contemporánea con mayor claridad y propósito. Reflexionar sobre quiénes somos, qué buscamos y cómo podemos vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás nos invita a continuar el legado de Delfos. En este viaje hacia la sabiduría, encontramos no solo nuestra verdadera naturaleza, sino también el camino hacia una vida más equilibrada y significativa. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.